Bienvenidos a este análisis sobre las paradojas de Job y las lecciones que podemos extraer de su experiencia en la Biblia. Job, un hombre mencionado en el libro de Job del Antiguo Testamento, es una figura que destaca por su integridad y su relación con la fe en medio de la adversidad. Job es descrito como un hombre justo y temeroso de Dios, viviendo en la tierra de Uzzi. En el contexto histórico, su historia se sitúa en un periodo anterior a la entrega de la ley mosaica, lo que significa que Job no tenía acceso a las enseñanzas específicas que más tarde se revelarían al pueblo de Israel. Este escenario agrega una capa de intriga a su historia, ya que se enfrenta a sus pruebas sin el marco doctrinal que guiaría a las generaciones posteriores. Culturalmente, Job vivía en una sociedad que valoraba la prosperidad como una manifestación de la bendición divina, y por ende, asociaba la adversidad con el castigo por pecados. Este contexto cultural influirá significativamente en las reacciones de Job y de aquellos que lo rodean cuando se ve sumido en una serie de tragedias inexplicables. A lo largo de esta exploración, desentrañaremos las paradojas que enfrentó Job, examinando cómo su historia sigue siendo una fuente rica de lecciones sobre paciencia, fe y la comprensión de la justicia divina en medio de las pruebas. Acompáñennos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir las profundidades de la historia de Job. Comencemos. En el inicio de la historia de Job, nos encontramos con un hombre que encarna la bendición divina en términos de riqueza y familia. Job no solo era un hombre adinerado, sino que también era respetado por su sabiduría y su carácter íntegro. La narrativa bíblica nos presenta a Job como alguien que gozaba de una vida plena, con abundancia de ganado, tierras fértiles y una familia amorosa. Esta bendición, sin embargo, se ve repentinamente eclipsada por una serie de pruebas impactantes. Job, en un giro trágico de los acontecimientos, pierde casi todo lo que poseía. En un solo día, experimenta la pérdida devastadora de su ganado, sus siervos, y lo que es aún más doloroso, la muerte de sus hijos. Este abrupto cambio de la prosperidad a la aflicción plantea una de las mayores paradojas de la historia de Job. Cómo un hombre justo y bendecido por Dios puede enfrentar tal sufrimiento aparentemente injusto. La prueba de Job no se limita a la pérdida material, también se extiende a su salud. Es afligido con dolorosos y desfigurantes abscesos, sumiéndolo en una agonía física y emocional. Esta combinación de aflicciones lleva a Job a un estado de profundo sufrimiento y desconcierto, desafiando su comprensión tradicional de la relación entre la rectitud y la bendición divina. La reacción inicial de Job ante la inesperada cascada de pérdidas es un testimonio de la profundidad de su carácter y su fe. Después de recibir noticias devastadoras sobre la pérdida de su riqueza y su familia, Job no responde con desesperación inmediata o ira hacia Dios. En cambio, su primera reacción es de duelo y profunda tristeza. Rasga sus vestiduras, se afeita la cabeza, y en un acto simbólico, se postra en tierra para adorar. Este acto de adoración en medio de la aflicción revela la fortaleza espiritual de Job. A pesar de las circunstancias desgarradoras, Job no renuncia a su fe ni acusa a Dios precipitadamente. En lugar de maldecir el día de su nacimiento, como sugieren sus amigos más adelante, Job pronuncia palabras que han resonado a lo largo de los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este primer acto de Job es crucial para entender su viaje espiritual. Aunque abrumado por la tristeza y el sufrimiento, Job no reniega de su fe ni pierde su conexión con Dios. Su reacción inicial nos presenta una lección fundamental sobre la adoración a pesar de las circunstancias adversas, y su afirmación de que Jehová dio, y Jehová quitó, refleja una comprensión profunda de la soberanía divina. La historia de Job toma un giro intrigante cuando sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo en medio de su sufrimiento. Estos amigos, inicialmente, ofrecen su apoyo y compañía a Job en silencio durante 7 días y 7 noches. Sin embargo, cuando finalmente abren la boca, comienza un intercambio de diálogos que revelan las complejidades de la relación entre la rectitud y la aflicción. Elifaz, el temanita. Elifaz es el primero en expresar sus pensamientos sobre la situación de Job. Su perspectiva se basa en la creencia común de la época, que el sufrimiento es el resultado directo del pecado. Elifaz insinúa que Job debe haber hecho algo malo para merecer tal castigo y le insta a confesar y arrepentirse. Su enfoque refleja la mentalidad de la sociedad que asociaba directamente la prosperidad con la justicia y la adversidad con el castigo divino. Bildad, el suita. Bildad sigue a Elifaz, continuando con la línea de razonamiento que conecta la rectitud con la prosperidad. Él argumenta que la situación de Job es simplemente una consecuencia lógica de sus acciones. La visión de Bildad refleja la rigidez de la comprensión cultural de la época, que encuentra difícil aceptar la existencia de la adversidad sin culpables.
Zofar, el Naamatita. Zofar, el último de los amigos en hablar, refuerza la perspectiva de sus compañeros. Él insiste en que el sufrimiento de Job es menor de lo que merece, implicando que podría ser aún peor. Zofar aboga por un arrepentimiento más profundo y argumenta que la justicia divina siempre se cumple. Estos diálogos revelan una percepción errónea por parte de los amigos de Job, quienes atribuyen sus sufrimientos directamente a algún error o pecado. A lo largo de las conversaciones, Job defiende su inocencia y proclama su confusión sobre el motivo de su aflicción. Este malentendido plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del sufrimiento y desencadena la necesidad de una respuesta divina. La narrativa de Job nos sumerge en una profunda paradoja al enfrentarnos a la aparente injusticia de su situación. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, se encuentra repentinamente inmerso en un mar de sufrimiento y pérdida, sin un motivo aparente que lo justifique. Esta aparente desconexión entre la rectitud de Job y su angustia plantea una pregunta fundamental sobre la justicia divina. La trama nos lleva más allá de la comprensión convencional de que la prosperidad es el resultado de la obediencia y la adversidad es el castigo por el pecado. En lugar de aceptar pasivamente su sufrimiento, Job cuestiona abiertamente la justicia de Dios. Se debate en un diálogo íntimo con su dolor, expresando su desesperación y su búsqueda de respuestas. La paradoja se profundiza cuando Job, en su angustia, llega a desear un encuentro directo con Dios para presentar su caso. Aunque inicialmente se abstiene de maldecir a Dios, su confusión y su anhelo de comprender revelan una tensión palpable entre su fe y la aparente ausencia de justicia en su vida. Este dilema plantea preguntas cruciales sobre la naturaleza de la justicia divina y la relación entre la rectitud humana y el sufrimiento. El momento culminante de la historia de Job llega cuando Dios finalmente responde desde la tormenta. Esta respuesta no solo revela la soberanía divina, sino que también ofrece una perspectiva cósmica que desafía la comprensión limitada de Job y sus amigos. Dios se manifiesta en medio de una tormenta impresionante, recordando a Job su posición como creador del universo y gobernante soberano de toda la creación. La descripción vívida de la creación, desde los confines del mar hasta las estrellas en el cielo, enfatiza la grandeza incomprensible de Dios. Este recordatorio de la soberanía divina no solo recalca la posición de Dios como el único que puede comprender completamente la vastedad y complejidad del universo, sino que también destaca la limitación inherente de la perspectiva humana. La respuesta de Dios desde la tormenta no proporciona respuestas detalladas a las preguntas específicas de Job sobre su sufrimiento. En cambio, invita a Job a contemplar la majestuosidad de Dios y a reconocer la brecha entre la comprensión finita humana y la sabiduría infinita divina. Este encuentro confronta a Job con la realidad de que algunas cuestiones trascienden su capacidad de comprensión. Y, al mismo tiempo, refuerza la confianza en la soberanía divina que gobierna incluso en medio de la aparente injusticia. Al final de la intensa travesía de Job, la historia toma un giro asombroso cuando Dios no solo responde desde la tormenta, sino que también restaura la vida de Job de una manera notable. Después de que Job ha pasado por pruebas incomprensibles y ha enfrentado la paradoja de la justicia divina, Dios no solo revela su soberanía y sabiduría, sino que también restaura la abundancia y la prosperidad de Job. Se nos cuenta que, después de orar por sus amigos y demostrar su fe inquebrantable, Dios bendice a Job duplicando sus posesiones y restaurando su familia. Este acto de restauración va más allá de la simple compensación por las pérdidas sufridas. Es un testimonio de la fidelidad y la misericordia divina. La restauración de Job no solo se manifiesta en términos materiales, sino también en su salud. Después de haber experimentado enfermedades físicas durante su tiempo de prueba, Dios le devuelve a Job su salud, simbolizando la plenitud y la renovación en todas las áreas de su vida. Este acto de restauración no solo concluye la historia de Job con un tono de redención, sino que también refuerza la idea de que la soberanía de Dios no se limita a la justicia punitiva. La restauración de Job nos enseña que, incluso en medio de la aparente oscuridad y la confusión, Dios es capaz de redimir y restaurar lo que parece perdido. La historia de Job, en su totalidad, se convierte en un testimonio de la fidelidad divina y la capacidad de Dios para transformar las pruebas en oportunidades de restauración. Este final positivo no solo resalta la compasión de Dios, sino que también recalca la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más difíciles, confiando en que la restauración divina puede superar cualquier sufrimiento. La historia de Job nos deja con un mensaje de esperanza y renacimiento, recordándonos que la misericordia divina siempre puede eclipsar la adversidad más profunda. En la fascinante historia de Job,
Hemos explorado las profundidades de las paradojas que enfrentó este hombre justo, desde la aparente injusticia hasta los diálogos erróneos de sus amigos. La historia nos lleva a través de un viaje de sufrimiento, cuestionamiento y, finalmente, restauración. Las paradojas presentes en la vida de Job nos desafían a cuestionar nuestras percepciones sobre la justicia divina y la relación entre la rectitud y el sufrimiento. A través de su experiencia, Job nos enseña que la fe y la paciencia pueden coexistir incluso en medio de las pruebas más desconcertantes. En este viaje, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cómo enfrentamos las paradojas de la existencia? ¿Mantenemos la fe cuando todo parece desmoronarse? La historia de Job nos insta a examinar nuestra comprensión de la soberanía divina y a encontrar consuelo en la certeza de que, aunque las respuestas pueden eludirnos, la fe perseverante nos lleva a la restauración. Que la historia de Job sea una inspiración para todos nosotros, recordándonos que, en medio de las paradojas de la vida, la paciencia y la fe nos guían hacia la esperanza y la renovación, que podamos encontrar fortaleza en nuestras pruebas, confiando en la misericordia divina que, al final, transforma el sufrimiento en triunfo. No olvides suscribirte y compartir el vídeo con tus seres queridos. Nos vemos y bendiciones.